temas que vemos, que escuchamos, que vivimos. Entonces, como que nuestra lengua nos traslada otra vez a lo que somos, es decir, nuestra cultura. Entonces, regresamos y sentimos y pensamos desde nuestro corazón. A ver, esto es lo que está pasando allá afuera. Esto es lo que está sucediendo por la imposición social, política, económica, porque finalmente, ¿quién nos puede asegurar que la cuestión de la pandemia no es una imposición social, político, económico, de sistemas internacionales que nos están imponiendo? Entonces, es cuando yo digo que la lengua es una herramienta que nos regresa a la sobrevivencia. Pues esa es como mi forma de pensar y creo que en este caso, en las comunidades de pueblos originarias en Chiapas, los pueblos mayas de Chiapas, creo que han logrado sobrevivir la situación de la pandemia, del virus del COVID, porque tienen su forma propia de vivir, y no porque el gobierno no está haciendo una gran propuesta de salud para salvar a su población, y menos una población indígena. Entonces, lo que digamos que se está haciendo las poblaciones mayas de Chiapas es que están contrarrestando el COVID a partir de sus propios conocimientos. En ese sentido es que regresamos entonces desde la lengua, desde nuestro conocimiento, desde nuestros propios conocimientos y herramientas basados en el conocimiento ancestral. Entonces, pues, eso. Sale, muchas gracias. Si está Jazz por ahí, Jazz es la Yasnaya. Si quieres pasamos contigo. No te veo, pero puedes platicar. Hola. Hola, hola. Voy a activar mi cámara porque tengo el internet un poco lento, pero esperemos que no pase nada. A ver, ¿ya me ven? Sí. Ya está. Hola, ¿cómo están? Moi namuk mukta kuna chamia patmudo caja es bashonda ecuadomia navia na ishin mother Roberta Motmar Dani namuk kuna chamia tumda tuye. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de poder estar aquí en esta presentación y con estas personas. Yo tengo muchas ganas de conocerlas, de platicar. Y bueno, ojalá que después de que pase todas estas restricciones podamos hacerlo físicamente en algún momento, coincidir. Y bueno, también agradezco muchísimo la edición del libro que nos permite como tener otras conversaciones con otras personas, ¿no? Que creo que es una de las posibilidades de cuando los libros son tan libres como en estas ediciones. Y bueno, yo quisiera retomar varios puntos de los que ha dicho Ruperta sobre cómo la lengua puede ser este otro espacio, y quisiera plantear como de entrada la lengua como territorios, ¿no? Como territorios cognitivos en los que hay todo un universo en el que se crean las lecturas del mundo, las lecturas del territorio y la tierra físicamente hablando, que median nuestras relaciones comunicativas todas, porque la lengua está digamos, no solo en un área de las manifestaciones sociales, sino lo atraviesa todo, incluyendo el mundo interno de nuestros pensamientos. Cuando pensamos, estamos haciendo elecciones políticas o están mediadas más bien por situaciones políticas, porque esa lengua en la que pensamos, en la que discurrimos internamente, pues es una lengua y lo hacemos en esa lengua por una serie de circunstancias históricas y políticas. En ese sentido, creo que pues remite al libro, ¿no? Por eso lo lingüístico es profundamente político, no solo lingüístico, no solo gramatical o no solo literario. Y bueno, en este contexto en el que en el que tenemos estos grandes sistemas que atraviesan y nos ordenan actualmente el mundo, como el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, pues las lenguas quedan digamos, en medio, inmersas en estos sistemas, y hacen que se vuelvan también territorios en disputa, ¿no? Desde que más el mundo
está parceladísimo, o sea, divididísimo en estados nacionales, que no es algo que haya existido en toda la historia de la humanidad. O sea, la idea de que hay países, hay fronteras y que los mares incluso están divididos, ¿no? Y determinados, hasta el océano pertenece a algún estado, incluyendo las aguas internacionales están legisladas, y hasta donde se está impulsando esta disciplina de el derecho espacial, es decir, se está empezando a crear un marco legal desde la visión de los estados del espacio exterior, lo cual me parece un extremo, ¿no? Pero en esta conformación de esos estados, pues cada estado sobre todo impulsó alguna o algunas lenguas, en el mejor de los casos, y de tener aproximadamente 6.500, 7.000 lenguas en el mundo, los estados eligieron solo, si pensamos que hay 200, un poco más, 200 de ellas, y el resto quedaron encapsuladas dentro de los estados. Y sabemos que los estados nacionales tienen esta ideología monolingüe, ¿no? Y monocultural. Y entonces combatieron y han combatido activamente cualquier otra lengua que no tenga estado, ¿no? Que no tenga un estado detrás, que no tenga un país que lo respalde. Esa lengua va a ser combatida o ha sido combatida, y en muchos casos, con el caso de México, incluso con la intención clara desde el poder de eliminarlas. Y eliminar las lenguas tiene muchas consecuencias y implica muchas violaciones sistemáticas a derechos humanos, porque es despojarte de algo muy personal, o sea, del discurrir íntimo, del pensamiento que transcurre en una lengua. Por otro lado, en cuanto a las capacidades cognitivas, sabemos que no es necesario elegir lenguas. Eso es maravilloso, y creo que desde el poder eso no se ve ni nunca se vio. Es algo lógico y tal vez obvio, y que a mí me parece una facultad maravillosa, que es la facultad de poder aprender más de... ¿Me escuchan? Disculpen, algo sucedió con el audio, no sé hasta dónde se escuchó. Bueno, ¿me escuchan? ¿Alguien me podría confirmar si me Hola, Yasnaya, sí te estamos escuchando ya. ¿Tú nos escuchas? Gracias. Sí, yo los escucho bien. Gracias. Sí, ahí dice Rosa que quedaste en lo de que es maravilloso poder no tener que elegir, ¿no? La lengua. Poder. Okay. Sí. O sea, el cerebro de las personas, el cerebro humano puede aprender y albergar muchas lenguas, pero en una visión totalmente contrafactual contra la realidad, los estados, en el caso del Estado mexicano, impulsó la extinción de las lenguas para imponer una sola, ¿no? Cuando podían no haber sido nunca una elección. Para nosotros, como pueblos indígenas, nunca lo fue, ¿no? Fue una imposición, la castellanización forzada, y pasó por castigos físicos y castigos psicológicos, es decir, castigos que se sentían en el cuerpo, corporales, y entonces la lengua es un territorio en disputa y un territorio que en el caso de México es fundamental. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, otros estados, cada estado va a tener el control de lo que significa ser indígena. Por fortuna, no de lo que significa ser tzotzil, celtal o mije. Eso se cuece aparte, esas identidades. Pero indígena, como categoría homogenizante, sí. En el caso, por ejemplo, me contaba un amigo mapuche en Chile, para demostrar que se es mapuche, se rastrean los apellidos. O sea, el apellido es fundamental para el Estado, ¿no? Si tú no tienes hasta cierta generación un apellido mapuche, aunque tú ya no lo tengas, pero que tus padres, tus abuelos, si tienen ciertos requerimientos, lo tengan, eres mapuche. En el caso de estados como el de Canadá y Estados Unidos, el blood quantum o la cuota de sangre, rastrear que bueno, sabemos que genéticamente no funciona así, pero esta obsesión con la cuota de sangre que permite determinar si alguien es 50% cherokee o tanto por ciento indígena, es una obsesión que tiene este estado. Pero en el caso del Estado mexicano, la obsesión, bueno, en sus comportamientos, es la lengua. Dado que si en 1821 el 70% de la población aproximadamente hablaba una lengua indígena, el 70% en el inicio de la vida independiente de México, como le llaman,
Eso quiere decir que para que ahora nosotros seamos el 6.5%, debiste haber desindigenizado a muchísima población, ¿cierto? O sea, si no la proporción se hubiera mantenido. Y al desindigenizarla, se utilizaron varias estrategias. Hay toda una como mitología alrededor de que, a diferencia del colonialismo inglés, aquí no hubo matanzas, ¿no? O sea, aquí hubo mestizaje. Eso es como una disculpa del colonialismo. Pero hay que ver que sí se utilizó. En el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas de Baja California Sur, hubo una extinción total. O sea, hubo extinciones y genocidios totales, en muchos casos, sobre todo en el norte. Y la estrategia de amestizamiento también fue arrancar a la población de su identificación. O sea, mucha gente pudo haberse identificado ahorita zapoteca, pero no lo hizo porque su tatarabuelo ya no transmitió la lengua. Y no la transmitió no porque no quisiera, sino porque este sistema lo obligó a hacerlo. Por lo tanto, bajar de 70% a 6.5% según el censo de 2010 implicó una desidentificación cultural, un despojo también, además de los genocidios en el norte, de eso. Y para eso, arrebatar la lengua era fundamental. O sea, sabían que identificarte como mije pasa también por la lengua. O sea, es un territorio que se habita cognitivamente. Entonces, al arrebatar esta lengua, el Estado mexicano, como no tiene el apellido, porque los apellidos no funcionaron como en otros estados, tampoco puede controlar la cuota de sangre, ¿no? Porque la mayor parte, ese 70% que se identificaba con un pueblo indígena, simplemente se dejó de identificar, pero quedó racializada igual en lo moreno, lo prieto, etc. Entonces no podía, la única manera que tiene es controlando la lengua. De tal manera que, aunque la ley dice que basta con autoidentificarte como indígena para que lo seas, en los hechos, en los usos y costumbres cotidianos del Estado, eso no es verdad. Basta ver ahorita con la pandemia del COVID cómo están contando las muertes de población indígena. Están utilizando el criterio lingüístico, no pueden con otro. Entonces hay una lógica bastante perversa. Por ejemplo, haciendo un poco de etnografía del Estado, que creo que es muy interesante, importante, digamos, cambiar la mirada etnográfica, ¿no? Siempre se nos ha etnografiado a los pueblos indígenas, pero se revelan muchas cosas cuando podemos etnografiar al Estado. Y cuando se hace una revisión de sus usos cotidianos, podemos ver que en instituciones como el Instituto Nacional de Pediatría o ciertas instituciones a las que nos hemos acercado, cuando les hacemos la pregunta de, ¿usted registra la población indígena que atiende? Cuando te dicen que sí, la siguiente pregunta que hacemos es, ¿cómo sabe que atendió a una persona indígena? Y la respuesta es, por la lengua. Otro caso también teníamos en una población del Istmo, en el que pretendían meter un proyecto de inversión extranjera que tenía que ver con eólica, si no me equivoco, y pues la resistencia pidió el derecho a la consulta. En un principio hubo que pelearla, pero se les fue negada bajo el argumento que, como ya no hablaban zapoteco, ya no eran zapotecos, por lo tanto no tendrían por qué considerarlos pueblo indígena y consultarles. Entonces, en la vida cotidiana, el Estado sigue actuando con identificar hablante lengua indígena con indígena, porque lo otro le sería muy problemático. En ese sentido, es todavía más perverso entonces considerar que el Estado hace todo lo posible para que dejes de hablar tu lengua y al mismo tiempo te va a reconocer esos derechos que se supone que como pueblos indígenas tenemos, solo si hablas la lengua, o sea, para efectos de becas, de muchas cosas. Deja de haber una sospecha en el momento en que hablas la lengua. Y después criterios que tienen que ver con lecturas del cuerpo, que también juegan, ¿no? En la categoría indígena que está tan racializada, pero que racializadamente comparte con sectores que se consideran mestizos. En ese sentido, entonces, la lengua se vuelve en México, sobre todo, un territorio necesario de resistencia. Todavía con una carga simbólica y una carga política mucho más fuerte. Y creo que en muchos casos el movimiento indígena, y aquí haría una autocrítica, se ha comprado el discurso del Estado que lo lingüístico lo confina a lo cultural, ¿no? Es como, sus manifestaciones culturales, su danza, su música y su lengua.
Pero la lengua, aun cuando, bueno, yo soy también muy consciente de la defensa que hace de las prácticas culturales, como las danzas, es verdad que las danzas tienen su momento ritual, no estamos danzando todo el tiempo. En cambio, como personas, todo el tiempo estamos atravesadas de lo lingüístico, entonces la lengua está en todos lados, no tiene un momento de manifestación, atraviesa todo, toda actividad, ¿no? Desde la discusión en la Cámara de Diputados, la discusión que hay en mi asamblea, las veces que regaño a mi hija, cuando estoy lavando ropa y pensando en cuál va a ser la mejor manera de tenderla. Todo, desde lo más trivial, cotidiano, hasta lo más ritual, está atravesado de lengua. Entonces, el movimiento indígena se ha comprado este encajonamiento que el Estado ha hecho de lo lingüístico, de ponerlo junto a manifestaciones estéticas, nada más, lo tolera como manifestación estética, pero en el momento en que, por ejemplo, yo quiero poner una denuncia penal en el sistema judicial mexicano en MIGE, ahí no se permite, o aun cuando la ley lo dice que sí, en la práctica es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo podemos reivindicar que lo lingüístico es político, que es, como dice el activista mapuche Víctor Naguil, que es societal? Entonces, creo que en esa parte podemos empezarlo a equiparar como la defensa del territorio. No podemos entender ya la defensa de la lengua sin la defensa del territorio, y la lengua como lo que crea territorio, porque, bueno, la tierra es este ente concreto, y la mirada cultural, ritual, política que hacemos sobre la tierra nos genera una noción de territorio, y esa noción de territorio está atravesada por la práctica, el discurso lingüístico, por un discurrir desde una lengua. De tal manera que ante el Estado mantener la lengua también va a ser resistir, y cómo equiparamos y hacemos que lo territorial se despliegue también en lo lingüístico, y reivindicar que lo lingüístico es político. Y en ese sentido, los textos de Ruperta, de Gloria, también ponen en estas otras contextos, y sobre todo en el de Gloria, como el español, que aquí es lengua de Estado, pues en Estados Unidos es una lengua que no es de Estado, y en ese momento se empieza a asemejar a la situación de las lenguas indígenas en México. Y bueno, eso creo que ya me extendí demasiado, pero eso quería decir de entrada. Gracias. Muchas gracias, Yasnaya. Hola. Muchas gracias. Ahorita pues vamos un poco con Daniela. Si quieres hago una breve presentación, o tú misma, Daniela, como quieras. Pero bueno, pues ahora justo, pues Yasnaya, qué bueno que hizo muchos vínculos con pensadoras, con activistas, con escritoras mapuches, y ahorita como que casi nos lo dejó ya en bandeja de alguna manera, como para que pues Daniela, que es escritora, editora, maestra también, cuente un poco, si quieres. Mari Compuche, Mari Pulamien, Pugenui, Inche Daniela Catrileo Cordero Piñén, Incheta Mapuche, Ka Guariache, Inche Feula Mule en Santiago Guariameu, Mañum Tufachi Nutramcagún. Bueno, las saludo a todas, a todos quienes estén presentes el día de hoy. Les agradezco también mucho la invitación a este lanzamiento del libro y también a este conversatorio, a este encuentro. Por ahí también saludar a quienes están escuchando también estas palabras en distintos lugares del mundo. Yo les decía en Mapuzungún que mi nombre es Daniela Catrileo, los saludé también, y bueno, estoy justo ahora, les contaba, en Santiago, en Chile, o Gualmapu, para nosotros como pueblo. Bueno, primero que todo también agradecerles mucho este espacio. Para mí es muy importante y significativo también compartir en este lugar con las hermanas que están hoy aquí invitadas, porque hace un rato que las vengo leyendo, justamente desde un bonito acontecimiento que sucedió con Mar justamente en Guadalajara, en la Feria del Libro. Más allá de esas instituciones tan grandes, nos pudimos encontrar, y él me regaló, me obsequió
el librito Lo lingüístico es político en la versión cartonera, porque había arrasado el libro ya como la primera versión y no quedaban justamente, entonces las tengo ahí y las he ido leyendo, y de verdad como que ha sido muy importante poder como pensar en sus palabras, desde este lugar del mundo también, pensando que quizás hay muchos tejidos y conexiones que justamente no están pudiendo tejer en estos momentos a pesar de las distancias y a pesar de pertenecer a pueblos, naciones originarias diferentes. También estamos pensando cosas que, reflexionando y sintiendo cosas que están muy ligadas a nuestros territorios, a nuestras lenguas y a nuestras resistencias. Y justamente este libro me ha acompañado bastante el último tiempo, casi como una especie de guía, un espacio de consejo, tanto las palabras de Yasnaya como de Ruperta, así que también les agradezco mucho y para mí es un gusto conocerlas hoy día y estar con ustedes acá. Ya pensando un poco sobre el primer eje, ¿no? Sobre la cuestión de las lenguas, para luego ir un poco también pensando también lo que ha significado la pandemia en términos territoriales y lingüísticos, en términos históricos y de memoria. Quisiera decir primero que claramente en lo que decía Marx sobre cuál lengua materna es una lengua que pertenece a un pueblo o nación originaria, aunque no la hayamos aprendido desde el nacimiento, como es en mi caso, justamente lo decía una poeta que admiro mucho, una poeta mapuche y también Quimel, fue profesora, que es Liliana Ancalao, ¿no? Ella nos viene a decir en el fondo que no todos tuvimos la posibilidad de aprender nuestra lengua materna, pero la vamos recuperando, la vamos revitalizando también. Y los procesos acá no son muy diferentes que en otros países, en otros estados. Acá también hubo una fuerte censura y represión contra el mapuzungún, y eso significó que muchas generaciones no pudimos aprender la lengua desde la infancia, justamente porque nuestras familias decidieron así no traspasarnos aquel conocimiento, justamente para no tener los problemas que ellos tuvieron desde sus diferentes espacios, sobre todo desde que empezaron las migraciones a ser parte de diversos territorios en Chile. Mi familia es de Chañiltilaco, eso es el sur de Chile, Lulumapu, y al llegar a Santiago, a instalarse acá, mi abuelo sabe hablar mapuzungún, mi papá también, pero a mí no me traspasan justamente eso y ellos dejan de hablar también. Entonces lo que empieza a ser un poco como también triste es que hay muchos abuelos y abuelas mapuche que migraron y que viven en las ciudades, no solamente en Santiago, sino que en otros lugares urbanos, que no tienen con quién hablar su lengua, no tienen con quién pensarse, no tienen con quién reflexionar a partir de ese espacio de la lengua. Y bueno, viene también todo un momento político súper importante que tiene que ver también con pensarse autónomamente, que tiene que ver con los procesos políticos mapuche, que van de la mano también con procesos artísticos interesantes, y viene también levantándose la idea de generar espacios de recuperación y revitalización que se dan en diferentes lugares. Actualmente existen internados lingüísticos, existen colectivos de recuperación y revitalización, existen también artistas, intelectuales, diversas personas que están pensando y activando la lengua, pero también gente que ha resistido en sus propias comunidades con la lengua. Porque la palabra nos atraviesa, la palabra está presente. En el pueblo mapuche, el mapuzungún está en cada acción tan cotidiana como en una acción ritual, justamente como decía Yasnaya. La verdad es que tanto como para una autoridad ancestral, una autoridad espiritual, como puede ser una machi, la palabra está atravesando también procesos rituales de sanación, procesos de rogativa como son los yeyipún o también los niyatún, como grandes rituales donde la palabra está presente. Y también eso se ve en espacios ya más, que también son rituales con respecto también a los propios cantos, que son los tulcantún, que pueden ser también en espacios como de sanación, en espacios de diversión o en espacios también comunitarios. Y así nos pensamos a través en un principio oral y luego también en un principio escrito. Hoy en día el mapuzungún está atravesado digamos, por la escritura, pero también por la oralidad presente en diferentes lugares. Y es por eso que también tiene sus propias diversidades estéticas, sus propias diversidades estéticas con respecto a las literaturas que están presentes en el mundo mapuche.
el Nutramcán, por ejemplo, que es el espacio de conversación y de encuentro de la palabra, es para nosotros también una especie de género literario, ¿no? A pesar de que esas palabras pueden de pronto enjaular, ¿cierto? Más, tratar de fronterizar o limitar algo que es mucho más abierto. Pero también, como decía hace un rato, los propios Cantún en los pueblos son importantes, los cantos son momentos de diversión, pero también rituales muy fundamentales, tanto a nivel espiritual como a nivel político. Y bueno, y nos toca a nosotros tratar también de cómo toda esta herencia, todos esos procesos de memoria y procesos políticos, cómo los vamos recuperando para enunciarnos a partir de haber nacido, como en mi caso, en las ciudades, y seguir siendo mapuche en la ciudad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo recuperamos también parte de nuestra propia oralidad, de nuestra propia historia familiar? Y ese es el proceso que a mí me parece significativo. Más allá como de un proceso identitario como específico, lo que tiene que ver es un proceso comunitario. ¿Cómo hacemos comunidad a pesar de vivir en las ciudades o en las periferias de las ciudades? Y creo que ahí es significativo todo lo que ha sucedido justamente con las generaciones como que son similares a las mías o las anteriores, que han podido sembrar para que nosotros hoy podamos reconocernos como mapuche, recuperar y revitalizar la lengua, y también empezar a crear a partir de ser parte de un pueblo. Muchas veces acá en Chile se ve se lee lo mapuche como si fuese una categoría, como una categoría que no fuese parte como de un pueblo-nación. Cuando yo me digo a mí misma, yo soy escritora mapuche, soy poeta mapuche, lo que estoy diciendo es que pertenezco a un pueblo, por lo tanto pertenezco también a una lengua, pertenezco a un territorio, pertenezco a una forma de vida. No necesariamente lo mapuche es una categoría estética, ¿no? No es una categoría simplemente que está fijada ahí para ser parte de las políticas públicas multiculturales. Y esa es una cuestión también importante acá. Muchas veces los últimos años, donde se han instalado políticas públicas por parte del Estado, las políticas públicas tienden a ser multiculturales en el sentido en que no son críticas, ¿no? En el fondo lo que están haciendo es instalar una idea de que existen muchas culturas, por lo tanto existen muchas lenguas, y se va también como instalando la idea de que el Estado reconoce el mapuzungún, en tanto va subtitulando los diferentes organismos, tanto institucionales como en otros espacios, pero no hay un reconocimiento en el fondo más profundo de lo que significa esa lengua, porque no hay diálogo con el Estado. Y ese es el problema fundamental. El pueblo mapuche está siendo constantemente reprimido y actualmente, tanto en Nulumapu como Puelmapu, que es la extensión que hoy se conoce como Chile y Argentina, hay represión y militarización del Estado contra las comunidades. Entonces hay muchos lamien, muchos hermanos que hoy en día están presos y presas, también siendo castigados un poco por el derecho a recuperar sus territorios o por el derecho a la existencia mapuche. Y en ese sentido decimos, no hay diálogo. Si no hay diálogo con aquellas personas que están hoy en día combatiendo y defendiendo sus territorios contra el extractivismo feroz que nos azota, ¿cómo al mismo tiempo pueden estar subtitulando las instituciones gubernamentales a partir de un mapuzungún, ¿cierto? Cuando no están escuchando de verdad lo que quieren decir aquellas comunidades en resistencia. Entonces se generan estos binomios que genera la multiculturalidad entre el mapuche bueno y los mapuches malos, ¿no? Quienes están recuperando, quienes están haciendo resistencia, quienes están tratando de instalar, por ejemplo, que lo lingüístico es político, tienden a ser mirados con esta perspectiva peyorativa, y quienes están correspondiendo siempre a la idea fija o fetichizada del indígena que está de acuerdo, ¿cierto?, con las políticas multiculturales del Estado, que por lo demás tiende a meter a todos los pueblos naciones en una misma bolsa, en un mismo lugar, tienden a ser mirados con otra perspectiva, ¿no? Incluso por ahí fomentando lo que es el etnoturismo y un montón de ideas que tienen que ver con la fetichización no solamente de los cuerpos, sino que de las formas de vida. Eso por una parte. Como más o menos se han ido instalando por acá las ideas del mapuzungún a partir del Estado. Yo creo que lo más interesante ha pasado a través de los colectivos, a través de la idea también comunitaria de hacer los internados lingüísticos, que han generado que bastantes jóvenes se estén reconociendo como mapuche, pero también insistan en hablar su lengua, insistan en que también la oralidad, que también la conversación, que el diálogo y el encuentro pueden ser espacios políticos. Y eso
no puede ir de la mano tampoco, o sea, no puede no ir de la mano justamente con pensarse políticamente como parte de un pueblo-nación que está siendo constantemente despojado de sus derechos y de sus territorios. Ahora, con respecto a la segunda cuestión, que tiene que ver cómo narramos o cómo hacemos historia a partir de lo que está pasando, un acontecimiento actual de la pandemia, hay cosas que a mí me parecen sumamente importantes porque las he podido ir rastreando estos últimos meses, y que tiene que ver con ciertos signos como augurios que se presentaron justamente previos a la pandemia, y que son muy importantes para el pueblo mapuche. Uno de aquellos es, por ejemplo, el florecimiento de la aquila, que es una flor, un arbusto, ¿cierto? Un árbol, que justamente cuando ha florecido ha generado cambios importantes, que no son cambios beneficiosos para las comunidades, ¿no? Esa cuestión yo creo que una es fundamental. Y la otra es el tiempo de los eclipses. En esta parte del mundo, justamente entre julio del año pasado, del 2019, hasta diciembre de este año, del 2020, va a haber una serie de eclipses tanto lunares como solares. Y dentro de la cosmovisión, dentro de la epistemología del pueblo mapuche, tanto el florecimiento de la aquila como los eclipses traen malos augurios, ¿no? Y eso está también no solamente enseñado de generación en generación, sino que hay también registros de algunas crónicas donde nos han hablado de aquellos acontecimientos. Entonces, la aquila en flor, en el fondo esta flor amarilla que se abre, nos advierte de una época, por ejemplo, de sequía para las comunidades, también de la llegada de ratones, también de la escasez de alimentos justamente, y de enfermedades, ¿no? Entonces, cuando ya empezaron a ver nuestros abuelos y abuelas, que la aquila estaba floreciendo, sabían que algo malo venía. Y también con la época de los eclipses, como le decía, porque justamente esto coincide con un momento de eclipses acá, en esta zona de los territorios, y que son instancias justamente para como cobijarnos, ¿no? Para el pueblo mapuche era muy gracioso esto último que ha pasado en los últimos meses, porque acá los eclipses también se han vendido como turismo, ¿no? Entonces, como vayas a esta zona, venga a ver el eclipse, aquí están sus lentes de sol para que venga a contemplar el eclipse. Pero para el pueblo mapuche, el eclipse no es un acontecimiento como espectacular, de diversión o de también como de festejo, ¿no? Al contrario, es un momento para cobijarse, es un momento para estar resguardado, porque al parecer la idea de que llegue menos luz a un territorio, de que estemos en el mundo sin un poco de luz solar, es una idea que, como les decía hace un rato, no es beneficiosa para la comunidad. Entonces, esto anuncia tempestades que se aproximan, ¿no? Como que algo va a pasar. Y eso tiene además una correspondencia con el Mapudungun. En Mapudungun, por ejemplo, el eclipse se puede decir de varias formas, pero una de las más conocidas es Lan Antu, que es muerte del sol. Y hay otra que también se llama Sumin Tantu, que es como el sol oscurecido, ¿no? Y hay algunas cosas que se han ido recopilando últimamente por muchas investigadoras e investigadores mapuche, y una de ellas, la más importante, que a mi parecer ha hecho un trabajo hermoso con el archivo, pero también con el registro de oralidades en el pueblo mapuche, que es Margarita Cañillo, que se ha especializado en estudiar un poco la astrología, la astronomía desde el punto de vista, mapuche, y qué nos quieren decir los astros a través también de conversaciones que ha tenido en diversas comunidades. Y ella nos cuenta una historia muy significativa en uno de sus libros, que es un canto ritual que se hacía en las comunidades cuando venía el tiempo del eclipse. Y el canto en ese libro está como también registrado por una lamien que se llama Clementina Neculilú, y en su canto, que se llaman Kumpen, cantos exclusivos para los tiempos de eclipse, ella dice en Mapudungun: puedes volver a vivir, le dice al sol, ¿no? Ha llegado el momento de vivir. Y el canto ritual todo el tiempo repite como que el sol tiene que revivir, reviva el sol. Entonces, esto que es una especie de rogativa en canto, una especie de petición también, de conversación con los astros, con las formas de existir de la naturaleza, tienen que ver también con una correspondencia íntima que existe entre el Mapudungun, entre la lengua mapuche
y la forma de expresar también lo que el mundo nos quiere decir a través de estos signos, a través de los augurios, a través de los símbolos, que justamente en el habitar contemporáneo, ¿no? En el habitar también como un poco sumergido bajo el modelo en que vivimos, lamentablemente, un modelo que ha arrasado con nuestras formas de vida, con nuestros territorios y con nuestra forma de hacer comunidad, es que olvidamos estos símbolos muchas veces, olvidamos estos gestos que ya estaban presentes hace muchos años porque son parte de nuestra epistemología territorial y comunitaria. Entonces cuando volvemos a ellos nos damos cuenta de que, bueno, si hubo una observación tal de la naturaleza, si esa observación además generó una lengua, generó una forma de hacer lenguaje, ¿cómo no vamos a estar también pensándonos y sintiéndonos a partir de esas lenguas, a partir de esas observaciones y a partir de esos signos, ¿no? Tiene que haber una observación y un entendimiento de la naturaleza de muchos años para poder generar una lengua que esté también dialogando justamente con estos augurios. Entonces me parecía también en este momento y en este espacio de conversación que no es azaroso justamente que para el pueblo mapuche sean momentos de eclipse y de florecimiento de quila, momentos para pensar el confinamiento, por ejemplo, ¿no? Ya que los eclipses justamente nos hablan de resguardarnos, nos hablan de cómo la sombra empieza a ingresar a la tierra, también es una forma de decirnos, de nominar, ¿no? Como un cambio en la naturaleza, pero también en el desarrollo de la vida, un momento de resguardo que no puede ser otro leído como también un momento de cuarentena o de confinamiento. Así que eso les quería compartir. Muchas gracias, Daniela. Creo que muchas cosas que pensar, habíamos pensado unas preguntas aquí entre la galería y nosotras. Entonces, si quieren un poco, vamos a dejar un momento final porque hay algunas preguntas en el Facebook y eso, para más al rato. Ahora vamos a preguntar, si quieres, Yasnaya, un poco para recuperar lo que estaba comentando también Daniela. Si nos puedes compartir tú justo desde, pues ahí desde Ayutla, desde como la zona de Mije, lo que comentabas también en alguno de los textos está de la enfermedad del fuego, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo hay estas memorias en la lengua sobre ese tipo de pandemias o de presagios o de formas que nos ayudan a entender mejor qué políticas se pueden desarrollar cuando, digamos, el mal gobierno o el sistema nos está proponiendo pues lo que ya vemos, ¿no? Aislacionismo, recrudecimiento de los sistemas de dominación, del patriarcado, ¿no? Como de la violencia sobre los pueblos indígenas, sobre los cuerpos de las mujeres que tienen que volver a cargar otras cosas. Entonces, no sé, Jazz, si nos quieres un poco compartir cómo se piensa, pues, desde ahí, desde la forma de entender Mije. Hola, bueno, sí, muy interesante lo que también acabo de escuchar de Dani. El proceso de del pueblo mapuche me parece uno de los más inspiradores en este continente y siempre que me estoy confundida con algo busco luz hacia allá con las propuestas y las diferentes ideas que están planteando. Sí, casi siempre este contexto nos hacen esta pregunta, ¿no? Como qué ideas, qué respuestas puede haber desde las comunidades a la pandemia. Y creo que las respuestas, y en el futuro, ¿no? En lo que viene del cambio climático, que creo que todas las luchas se están enmarcando hacia allá, eso que el capitalismo, la revolución industrial ha hecho en la tierra, que nos pone a todas las personas en peligro, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas o las soluciones y qué podemos pensar desde nuestros pueblos y comunidades? Creo que, sobre todo, desde estructuras que están alejadas del Estado, por decirlo de alguna manera, o que se contraponen en su lógica al Estado, es que vamos a pensar, y quiero, para hablar del futuro y del presente, regresar al pasado.
O sea, en el caso del pueblo Mije, cuando se estima que antes de la llegada de los españoles, y digo llegada para no polemizar, pero creo que no es el verbo adecuado, pero la población Mije era una, y con todo lo que sucedió no pudo recuperarse la población hasta 1970, hasta la década de los 70. Eso quiere decir que en medio nos proveyó la colonia y el Estado muerte, muerte y muerte y muerte. Muerte a través de pandemias, a través de guerras, trabajo forzado, pues toda la opresión estructural. Y si yo estuviera en ese momento, ver las circunstancias y lo que estaba sucediendo, jamás me hubiera planteado que era posible que en el siglo XXI estuviera mi comunidad aquí, presente, viva, con mi lengua siendo utilizada para las asambleas y pues, para la vida pública, ¿no? O sea, contra toda evidencia y contra todo pronóstico razonable, los pueblos indígenas seguimos aquí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo fue que lo hicimos? Porque las pandemias pues han sido, fueron fundamentales en el establecimiento del orden colonial, ¿no? Sin el descenso tan terrible, o sea, 9 de cada 10 personas que eran población nativa después de entre guerras, pandemias y demás, murieron. Somos la resistencia de ese 10%. Entonces, ¿cuál fue para mí? Es como, o sea, si lo veo, lo analizamos tantito, sí podemos ver cómo era una apuesta muy lejana, o sea, era lo natural, lo esperable, no lo natural, era la extinción. Y sin embargo, estamos aquí. Y creo que eso tuvo que ver con crear estructuras de resistencia que nos proveyeran de una esperanza de vida en un contexto que nos proveía muerte todos los días. Y esas fueran las estructuras, en nuestro caso, las estructuras comunitarias. Las pequeñas estructuras que no son pensar en estas estructuras grandes como el Estado, en esas macroestructuras, sino una respuesta de comunidades que Gladys Tsul, la politóloga guatemalteca, habla de la estrategia de archipiélagos, o sea, de tener muchas islas que van formando archipiélagos que contienen la fuerza depredadora del Estado. Y en la tradición liberal, en la tradición capital, hay una gran tensión entre ver lo individual versus lo colectivo. De hecho, casi siempre en toda esta parte de la Guerra Fría, una de las maneras en las que asustaban a la gente contra el comunismo era que te iban a quitar tu propiedad privada por la que tú tanto habías luchado y sufrido para dársela a quien no trabaja, etcétera, ¿no? Y entonces ahí jugaban con esta tensión entre lo individual y lo colectivo, y que era la dictadura de lo comunal, de lo común, del colectivo. Y en realidad esta es una falsa oposición, porque como también dice Gladys Tsul, y en mi propia experiencia, las realizaciones individuales, o sea, el hecho que yo pueda cumplir metas individuales, anhelos personales, se puede hacer porque hubo una comunidad que me proveyó de agua, de los cuidados necesarios, que gestionó comunalmente la vida. Y sin esa gestión, las posibilidades de mi supervivencia eran muy pocas, y menos en las posibilidades de cumplir anhelos. Entonces, esta es una falsa oposición, dado que la Tierra es un sistema, digamos, que no es discreto, que no tiene cortes discretos, que es dinámico y que está interrelacionado. Y como animales que somos, animales que forman parte también de ecosistemas, por más depredadores que algunos sectores sean, somos también animales y somos parte de. Entonces, el COVID nos plantea y nos hace ver que estamos interconectados, que hacer cuidados, lavarme yo las manos, por ejemplo, puede prevenir que una persona que no conozco pueda no contraerlo. Y en la memoria colectiva que está en nuestra lengua, hay memoria de otras grandes pandemias. Y en una de esas, de la tradición oral, mi abuela me contaba cómo mi tatarabuelo, su abuelo, había sobrevivido. Ahora creo pensar que es la pandemia de influenza española por los tiempos, pero puede ser que sea otra, que se llama en Mije la enfermedad del fuego, de la fiebre, y que en ese contexto una familia
robó el maíz que era de todos, que estaba destinado para sobrevivir a esa pandemia para todos, y se fue para disfrutar de ese maíz y además para no tener que estar en las labores de cuidado, no cuidar a los demás y no contagiarse. Lo que no sabían es que esta familia se había llevado consigo la enfermedad y murieron pues sin ser enterrados, sin los rituales, sin nada. Entonces una cosa que decía mi abuela, que nos repetía, que fue de generación en generación, es que no se puede pensar en un bien egoísta sin pensar en el bien común, porque el bien común es el bien individual. Si ellos hubieran pensado más en el bien individual, entonces se hubieran quedado para apoyar a otras personas que también los hubieran apoyado a ellos y que ese maíz hubiera podido ser para todos. Entonces, el cuidado común es cuidado personal y que nos lo hayan, digamos, diferenciado, tiene que ver con esta visión individualista de una tradición capitalista más bien, ¿no? Que convierte en mercancía todo. Entonces, creo que la respuesta está ahí, que el cuidado común es el cuidado de las personas y el cuidado de la vida. Y creo que en ese sentido, eso es lo que nos provee y lo que hizo posible que contra toda evidencia continuemos aquí. Y esos saberes están codificados también en nuestras vidas. Muchas gracias, Jazz. Mucho que pensar. Pienso que un poco para como compartir también como desde aquí se ve desde el territorio justo que estamos ahora transmitiendo con Ruperta, pues también como transmitir como ahí está guardado como esta forma de resistencia de alguna manera. La compañera Andrea Ishu de Guatemala también llamaba como que hay en los pueblos originarios muchas veces una encriptación de saberes, como que muchas cosas no son dichas o se dicen de una manera, ¿no? Para que ese saber quede como, digamos, vinculado dentro a las personas a quienes va a servir, ¿no? Que es un poco, creo, lo que estaban comentando también Daniela y ¿Y cómo crees tú que se ha guardado esta como política de la resistencia o formas de resistir ante el extractivismo, ante el racismo, ante el patriarcado, aquí en el territorio, digamos, por los chiles? Pues yo creo que la historia de la resistencia de los pueblos originarios, pues creo que tienen las formas propias de manifestarse dentro de sí mismas, dentro la gente digamos que para cuidarse entre ellas mismas y evitar que nos extingan, porque es un proceso de extinguirnos. Entonces, hay muchas formas, yo creo, la verdad. Entonces, gracias a esas diferentes formas, sobrevivimos, porque el Estado, pues que llegaron los españoles desde la conquista, pues han hecho muchas formas sistemáticas de acabar con los pueblos originarios, porque no les conviene, no para ellos. Nosotros no somos tal vez que produzcamos dinero como ellos quieren. Entonces, por eso lo que quieren ellos es acabarnos. Pero a pesar de todas las formas de imposición que tiene el gobierno, es que nosotros existimos, sobrevivimos. Las estrategias, varias. ¿Cuáles? No les voy a decir. Es secreto de resistencia. Y entonces, yo pienso también, a lo mejor podría ser un poquito contradictorio, porque pienso que también es una forma, estas transmisiones que estamos haciendo, súper interesantes para reflexionar, discutir, analizar y todo. Pero a mí me parece que también puede ser una herramienta para que el gobierno tenga información y que entonces a través de mi boca, de mi voz, diga, estas son las formas en que estamos con los pueblos indígenas para resistir. El gobierno tiene ojos, oídos, manos en todas partes. Entonces, podría, no sé, y lo digo esto porque por la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las formas? Entonces, de verdad,
a lo mejor me encierro mucho y no las voy a decir. Pero quisiera nada más comentar, retomar que lo que dijo hace ratito Atrileo, que los indígenas estamos en territorios, pueblos que han sido ancestrales, sí, pero también estamos en territorios que ahora llaman ciudades. Y ella decía que cómo nos, no recuerdo exactamente las palabras que usó, pero yo lo traduzco en cómo nos reconstruimos en espacios en donde no hay indígenas. Entonces, yo quiero retomar esa parte porque creo que gracias a las herramientas que tienen los pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos nativos, como se llamen en los diferentes espacios, territorios, naciones, es que sobrevivimos aunque hayamos nacido en ciudades, como lo comentaba Catrileo hace un momento. Porque hay muchas personas de diferentes pueblos, ya sean mapuche, sean ayú, sean tzotziles, sean, no sé, otras naciones indígenas, nacen en ciudades, en lugares en donde reina lo que es el mandato del Estado. Y a pesar de que no tengas con quién hablar tu lengua, a pesar de que nadie te entiende, sobrevives. Entonces, sobrevives, pero gracias a esas herramientas, a esas formas de resistir. Entonces, pues a lo mejor no respondí a la pregunta y eso es a propósito. Sí. Y más cuando esto va a quedar grabado en YouTube. Muchas gracias. Y entonces, gracias. Muy bien. Justo pienso que, bueno, estoy muy de acuerdo y que siento que es una cosa que probablemente tengamos que pensar todas y todos, ¿no? De como esta nueva normalidad virtual y cómo se ha podido resistir antes y cómo ahorita igual no nos estamos dando cuenta, ¿no? De que estamos, digamos, haciéndonos autoextractivismo, ¿no? De alguna manera. Hay un par de preguntas, pero antes, como habíamos pensado, como dar espacio a si querían compartir, ya sea desde acá o desde Ayutla o desde el territorio ahí, mapuche, como qué luchas se están dando, ¿no? Ahorita mismo, porque, pues bueno, ahí en Ayutla está claro que hay un problema grave con el agua desde hace rato. No sé si nos quieran compartir cada quien un poco como para que la gente también conozca pues, cuáles son las problemáticas, ¿no? que ahorita de cada uno de los territorios de los tres están como queriendo enfrentar, no sé. Jazz o Daniela, no sé si alguno de los dos quiere empezar. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, como les decía hace un ratito, las luchas más fuertes que se están dando acá territorialmente, no solamente el pueblo mapuche, sino que también varios movimientos sociales que están en la defensa del agua y del territorio, están también enfocados en el anti-extractivismo, ¿no? Acá ha sido muy brutal de la forma en que se han instalado grandes empresas que tienen que ver con justamente el extractivismo feroz que está azotando los territorios. Muchas de ellas justamente en territorio mapuche, en Ulumapu, tienen que ver con las forestales, cómo se han implementado también otro tipo de flora que es monocultivo en realidad y que justamente van secando los propios territorios y van empobreciendo a las comunidades. Ese es un tema muy triste acá porque justamente las forestales han depredado los territorios y han ido creciendo año a año.
varias políticas tienen que ver justamente con respecto al modelo neoliberal en el que vivimos y que permite que justamente estas grandes empresas puedan ser dueñas ellas de los territorios, y cuando vienen los procesos de recuperación territorial de parte de las comunidades, bueno, ahí viene la violencia policial y judicial justamente en contra de nuestros pulamien, de nuestros hermanos y hermanas que están recuperando esos territorios. Eso es una parte. Sabemos que en Polmapu, en la parte argentina, de lo que hoy es Argentina, también están fuertemente, bueno, hay varias empresas que se llevan también una lucha en contra de ellas, sobre todo Benetton, ¿no?, que es una de las luchas más conocidas en la Pampa Argentina, y que tiene que ver con el extractivismo justamente de los minerales, ¿no? En ese sentido, por allá está toda la lucha que se da contra el extractivismo petrolero y todo eso. Pero acá específicamente tiene que ver con las forestales y las hidroeléctricas que están justamente entubando ríos, que se están instalando también en lugares que son muy significativos para el pueblo mapuche, porque son espacios territoriales, espacios que tienen una concepción espiritual de esos lugares. Entonces, cuando acá hay una defensa territorial, sabemos que no es solamente de la tierra lo que se está defendiendo, ¿no?, sino que toda una forma de vida, que es mucho más que un pedazo de tierra. Tiene que ver con memoria histórica de esos lugares, tiene que ver también con, por ejemplo, plantas medicinales que se dan en esos espacios, ¿no? Muchas veces arrasan con espacios donde hay vestigios todavía y osamentas mapuche desde hace mucho tiempo. Hay cementerios enteros que han sido de familiares de comunidades que han sido arrasados para construir hidroeléctricas, para entubar ríos, como decía hace un rato. Y dentro de eso no es, lamentablemente, un lugar que pueda salir de la persecución constante que ejercen justamente las lideresas y líderes que están a cargo de las defensas territoriales. Por acá también hay varios casos de hostigamiento, pero también de asesinato que quedan impunes y que no se sabe, o se sabe más bien por causas como sociales y comunitarias, pero institucionales nunca hay justamente quienes ejecutaron estos actos, no suelen ser los anónimos. Entonces creo que esos son los problemas que tienen que ver más con la idea de la recuperación a partir del problema del extractivismo, pero va de la mano también con la política militar del Estado, ¿no? También son justamente los mismos territorios que están siendo militarizados, donde se vive en un mundo totalmente distinto. No hay que olvidar que acá también no solamente estuvo la colonización y la conquista por parte de los españoles, sino que también hace muy poco, no más de 200 años, mucho menos de aquello, sufrimos lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, que en realidad es la ocupación de Wallmapu para nosotros. Y que esa ocupación o pacificación, como lo llaman muchas veces los estados nacionales, tiene que ver justamente con el genocidio a nuestras comunidades. Tiene que ver también con una idea geopolítica casi de recuperación territorial para justamente enriquecerse económicamente en procesos donde la economía nacional no estaba muy bien, y bueno, arrasan con un territorio completo, y por ello hoy hay muchas reducciones, hay territorios donde las comunidades apenas sobreviven en espacios muy mínimos, y la implementación justamente posterior de todo esto que son las forestales. Entonces, lamentablemente, lo que se vive hoy es bajo esas dos tónicas, ¿no? Como por un lado tenemos justamente la militarización de una parte importante del territorio, y por otro tenemos la instalación de estos sistemas extractivistas que no están pensando ni están dialogando con las comunidades cercanas, y que finalmente empobrecen a las comunidades. Sabemos que en el resguardo de un bien común, de espacios que son para la sostenibilidad de la vida, justamente los pueblos naciones originarias generan como recursos comunes, ¿no? Generan también estilos de vida, formas de vida que están justamente pensando los espacios donde se viven espiritualmente y políticamente. Y dentro de eso, el empobrecimiento que han tenido las comunidades durante los últimos años tiene que ver con quitarle esos territorios, porque esos territorios no están generando ganancias económicas, ¿no? Como decía Ruperta hace un rato. No son pueblos que estén generando como justamente riquezas para el Estado-Nación chilena en este caso, y por ello es que son también
combatidos esos territorios para que sean parte justamente del modelo que tenemos acá. Y no es menor, creo yo, que hace justamente, bueno, ahora un año casi, que vivimos una revuelta hermosa acá en Chile, y que esa revuelta esté plagada de consignas y de peticiones que tengan que ver con la recuperación territorial y que tengan que ver también contra consignas muy maravillosas que tenían que ver contra los procesos extractivistas. Muchos rayados, muchas pancartas, muchos muros que decían como que los ríos vuelvan a sus cauces. O sea, qué más poético que leer eso así, político, en un espacio de la revuelta. Que también que se vayan todas como las forestales, Wallmapu libre ahora, Macarena Valdés en tu nombre, ¿no? Que también es una de nuestras Lamien asesinadas, donde se fingió un suicidio y bueno, si no fuera por la lucha de toda la comunidad y de su familia, nunca se hubiese sabido en realidad que asesinaron a Macarena en un momento que estaba con sus hijos. Entonces, bueno, son varios los procesos de resistencia que se están llevando a cabo. Como decía Ruperta, ¿no? Hay muchas que no podemos muchas veces enunciar porque hasta son parte de procesos espirituales importantes, pero como Wallmapu acá lo entendemos también de una forma más extendida. Yo no pienso que, por ejemplo, Santiago, la ciudad como citadina y central que es, esté por fuera del territorio de Wallmapu. Yo creo que acá también es parte donde nacimos y hemos estado mucho tiempo en estos lugares. No pueden no ser espacios territoriales que también son parte de los pueblos naciones originarias, solo que nos han ido devastando de muchas formas. Y acá hay, yo siempre digo, pero existe una mapuchización de la ciudad de Santiago, eso es notable, está presente, tanto en los rayados de la revuelta, las banderas que se levantaron en la revuelta, como en procesos ya políticos, como acciones particulares, como colectivos de revitalización de la lengua, juegos que son tradicionales para el pueblo mapuche, como el palín y el linao, en diferentes canchas acá, en diferentes parques de la ciudad. Desde eso hasta toda la heterogeneidad de luchas que se dan, ¿no? Artísticas, intelectuales, territoriales, comunitarias, etc. Ver rucas, por ejemplo, que son las casas, ¿no? Construcciones antiguas que están en las comunidades, los lofts, hay acá en la ciudad también. Se hace también sanación medicinal. Entonces, creo que no es menor pensar en que toda esta heterogeneidad de resistencia, tanto de los pueblos naciones originarios acá, como también de los movimientos sociales, son parte de una revuelta constante, son parte también de pensarnos como también la chilenidad puede estar más cerca de pensar cómo finalmente la resistencia mapuche ha servido, ¿cierto?, como para pensarse de una forma más digna también, a pesar de todo, porque seguimos vivos, seguimos acá. O sea, a pesar de una ocupación, a pesar de la colonización, a pesar del extractivismo, a pesar de todo, seguimos vivos y queremos enunciarnos en esa existencia. Entonces creo que eso es fundamental y es importante. Seguir haciendo comunidad, reconocerse acá y reconocer que nuestros procesos también son políticos. Gracias, Dani. No sé si ya quieras compartir. ¿Me escucha, Yasnaya? Bueno. Sí, está. Bueno. Sí, estaba escuchando lo que la compañera Dani decía de todo lo que está sucediendo en territorio y bueno, lo de la mapuchización de las ciudades, y no dejaba de pensar en también cómo es, sin duda, el neoextractivismo es el principal reto que se enfrenta, ¿no? Que, bueno, históricamente ha sido el extractivismo, pero ahora en estos tiempos del capitalismo tardío, con mucho más agresivo, con el permiso y las concesiones del Estado. Y sin lugar a dudas, es muy triste, ¿no? Y lamentable que en todos los territorios de los pueblos indígenas del mundo la preocupación esté siendo igual. Yo creo que justamente después de esta pequeña recuperación de población, después de tanta muerte, otra vez tener que estar enfrentando y defendiendo la vida, también al mismo tiempo construyendo un mundo posible eterno, es muy desgastante, ¿no?
la resistencia es fundamental, pero también en un mundo ideal no tendría que haber motivos para resistir, tendría que haber un contexto en el que nuestros pueblos pudieran florecer, crear, construir más que estar en defensa, y tenemos que estar construyendo bajo asedio. Y en el caso de Oaxaca en particular, pues bueno, hay un montón de proyectos igual extractivos, minería, cielo abierto, explotación de bosques, y en el caso de nuestra comunidad, pues estamos enfrentando un despojo del agua que ha puesto también todos los resortes comunitarios pues a una situación de emergencia y de resistencia cotidiana, y también en comunidades que se ha ido enfrentando eso, ¿no? Pero sí es como siempre que escuchamos a compañeras de Guatemala o de otros pueblos indígenas que quedaron encapsulados en otros estados, lamentablemente siempre es como estas empresas están devorando y tratando de devorar, y que sea una realidad, ¿no? Para todos los pueblos. Pero también hay muchas esperanzas, muchas maneras y respuestas de articular, y esto que decías, Marc, de lo que dice Andrea, me parece muy potente, ¿no? Porque sí es verdad que en nuestra comunidad estos saberes están ahí y tal vez están encriptados, como dice esta Andrea, bajo algo que es como la costumbre, ¿no? Yo creo que yo veo en la costumbre un montón de potencia, de por qué hacemos las cosas de esa manera, es porque esa manera es la que nos ha resultado, ¿no? Y pues desde aquí, en general desde Oaxaca, que es ahorita que se está enfrentando con este gobierno que es de izquierda, pero que pues para pueblos indígenas la izquierda y la derecha ha sido más o menos las caras del Estado. Otra vez, ¿no? Tener que resistir a este proyecto transísmico, al Tren Maya, al proyecto Integral Morelos, lo que con el agua en el pueblo yaqui. Y pues cada vez es bueno encontrarnos para hablar y ver cómo podemos también desde la solidaridad y desde el saber de otras luchas poder enfrentar esto. Si ya lo hemos hecho, yo veo que ante a veces el apabullante presión de estas fuerzas, creo que podemos hacerlo desde nuestras estructuras atómicas y en común. Muchas gracias, Jazz, también. No sé, Ruperta. Pues yo creo que es muy evidente que el Estado tiene diferentes enfoques que están muy objetivadas, destinadas para seguir esta forma de exterminio que plantea, que usa hacia los pueblos originarios de diferentes partes, en este caso de México. Creo que ahora es más, más grande que antes, y también es más sutil que antes, porque respecto a esta cuestión de extractivismo, como que antes era con otros países, pero ahora yo le llamo como una imposición micro y macro. Ahora me parece que estamos en ese proceso ya muy adentro, están más bien, el gobierno está, el Estado está usando todas sus fuerzas para llegar hasta donde quizá en algún momento no había llegado. Como por ejemplo en Chiapas, en el caso concreto de San Cristóbal, que San Cristóbal tiene pues a una presidenta que es también presidenta y gobierno, el gobernador que es teóricamente de izquierda, pero en su actuar es peor que el gobierno de derecha. Entonces, para San Cristóbal vemos en lo cotidiano, en la práctica, que hay mucha destrucción de tierras, de humedales, y hay organizaciones que están tratando de defender, y lo que hace el gobierno municipal es demandar a estas personas, y entonces pues la realidad es que no hay esa posibilidad de que se vea manifestada esa acción que proponían
que eran gobierno que respetaba de alguna manera, como ellos lo manifestaban. Y lo otro que está pasando es que ha aumentado esta cuestión de la militarización y la cuestión de los paramilitares. Ya el gobernador del estado de Chiapas, hace unos, no recuerdo bien, será unos 15, 20 días, vino a poner la primera piedra para la construcción de la base militar. ¿Eso qué nos implica? ¿Qué nos dice? Que entonces ya hay más militares, quizá entonces tendremos más guerra de baja intensidad que antes, porque ¿para qué quieren más militares aquí si hay tanto robo en San Cristóbal? Ellos mismos son los que roban. Y tener militares acá, entonces eso significa que habrá entonces escuela para preparar más paramilitares. Entonces solamente quería compartirles esa cuestión que está pasando, que está sucediendo en el sur de México, en Chiapas, particularmente. Bueno, y retomar también esta cuestión de que muchas personas están siendo, creo que eran más de 3,000 desplazados de la zona de Aldama, por también la cuestión de paramilitares. Y si el gobierno, el Estado mexicano estuviera realmente interesado en solucionar ese problema, pues lo haría. Pero realmente el gobierno no le interesa ese problema. Y no es que no le interese, tal vez sea el foco central del gobierno el que hizo toda esa... Porque ¿de dónde sacan las armas? Esa sería una primera pregunta. Y entonces, pues estamos viendo una situación más compleja que antes. Vale, muchas gracias. Había una pregunta, o si quieren, es el momento para hacer algunas preguntas, a través de Facebook, de Inés Gómez, que preguntaba en concreto de la primera intervención de Yasnaya, pero pienso que pues, pueden responder ahí los tres si quieren. Y decía que qué trabajos o iniciativas hacían falta para quienes sí se reconocen como indígenas, pero no hablan la lengua. Bueno, disculpa, Marc, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. La pregunta era, ¿qué trabajos o iniciativas harían falta o hacen falta para las personas que sí se reconocen como indígenas, pero no son hablantes de la lengua, ¿no? Lo que decíamos, o sea, no... Sí, lo que estaba repitiendo. Yo creo que es un trabajo como muy integral que tiene que ver con tu comunidad, ¿no? Y depende mucho si estás como migrante o estás dentro de la comunidad, porque el desplazamiento comunitario sí tiene características peculiares y también el desplazamiento por migración. Yo creo que en general, en ambos casos, sería uno, organizarse y nombrar que eso está pasando, y dos, empezar un proyecto de planificación lingüística. Cómo planificar y empezar a ver cómo compartir saberes de unas personas a otras. Y creo que esa planificación propia, no la del Estado, sino una planificación comunitaria, y puede ser una comunidad migrante, o si no hay comunidad, uno es hacer la comunidad, crear esa red colectiva, esa red colectiva. Y después hacer la planificación conjunta y el intercambio de saberes, porque habrá personas que sí que hablen la lengua o pueda recuperarla, y cómo empezar ese proceso. Y ahí viene como la parte técnica en la que pues nosotros estamos como en red, ¿no? Con otras personas, y que con mucho gusto, si ahí me mandan un mensaje, podemos facilitar algunas herramientas que con las que estamos trabajando. No sé si Daniela o Ruperta quieren contestar a esta pregunta. O sea, yo solamente puedo dar como un par de ejemplos. Me parece que lo que dice Yasnaya es fundamental. Estoy de acuerdo con lo que ella dice y propone, creo que de eso se trata. Acá simplemente un par de ejemplos que él había mencionado hace un rato. Uno son los internados lingüísticos, que son internados como una especie
seminario, pero autoconvocado y autogestionado, que hacen comunidades y gente muy joven también que está preparándose con personas que hablan la lengua y que saben más, que muchas veces son los ancianos y ancianas de las comunidades, que ellos hacen de profesor y profesora en estos internados. Entonces son como intensivos, ¿no? Como que se van todo el verano muchos jóvenes a estos internados que están de pronto, están en las comunidades. Creo que esa es una herramienta, ¿no? Como un ejemplo, pero también en las propias ciudades a veces acá hay, se han hecho parte también de cursos de Mapudungun y a través de colectivizaciones que quieren recuperar su lengua y van haciendo todos los procesos que ya nombró Yasnaya. Y como eso, organizarse y hacer comunidad a pesar de los lugares donde esté. Creo que eso es importante. Gracias, Daniela. No sé si Ruperta quiere también contestar, se escucha bien. Pues creo que una de algo importante para tratar de ir recuperando lo que en algún momento se perdió, que es la lengua, y a partir de la lengua y otras cosas que se han perdido, aspectos culturales que se han perdido, es regresar al conocimiento ancestral. Entonces, sería, pues quizá de manera individual podría regresar a conocerlos, a tener el contacto con ese conocimiento. O creo que la mejor propuesta es la que está, con la que comentó Yasnaya, de organizarse. Entonces, a partir de esa organización, poder encontrar las diferentes estrategias para reencontrarse. Si quieren, de una vez enlazo con otra de las preguntas que está aquí en el chat, que pregunta Gwendolyn, y es si creemos o si creen que es importante oficializar las lenguas indígenas. Entiendo, sí, ¿no? ¿Cuál sería el propósito? Y si piensan que habría más como preservación de la lengua si se oficializara. Bueno, ahí yo no veo eso que sea muy importante porque, bueno, en realidad de las 7,000 lenguas, solo como 200, no menos, como 80 son oficiales en el mundo. Aunque no lo crean, en México el español no es la lengua oficial. Quiero decir que no es la lengua oficial legalmente hablando. No hay ninguna ley que diga que hay alguna lengua oficial. De facto, claro que lo es. En Estados Unidos tampoco hay lengua oficial. O sea, no hay ningún reconocimiento ni constitucional ni de ninguna ley. Los grupos de derecha en Estados Unidos, entre ellos Donald Trump, querían hacer del inglés la lengua oficial, porque con esto, es usar la ley en contra de la diversidad lingüística. Ahora, en México, todas las lenguas, incluyendo el español, están declaradas lenguas nacionales. ¿Eso ha cambiado la manera en la que están sucediendo las cosas? No. Pero sí creo que, por ejemplo, si una comunidad declara que en su comunidad la lengua oficial es tal, en Mije, sí tiene otra potencia a que la diga el Estado, porque el Estado ya legisló, ya aceptó que las lenguas tienen valor nacional, todas, incluyendo el español. Eso no cambia las prácticas lingüísticas. Entonces yo no perdería tanto tiempo o no dedicaría o no elegiría, digamos, si alguien lo hace, bueno, sí, porque oficial ya tiene, va a tener otras implicaciones porque podría ser también el español una lengua oficial y me parece que es peligroso en ese sentido. Yo no dedicaría esfuerzos a esa lucha por un reconocimiento legal como lengua oficial cuando ya es lengua nacional legalmente reconocida, digamos, y más bien pensaría es quién lo enuncia, ¿no? Si lo enuncian las comunidades en sus territorios, creo que puede tener otra potencia. Gracias. Daniela o Ruperta, ¿quieren? Pues yo creo que en realidad yo estoy de acuerdo con Yasnaya, no tiene ningún sentido que
Porque finalmente en México ya es las lenguas originarias son las lenguas indígenas, se llaman. Ya están consideradas como lenguas nacionales. Pero eso no, en la práctica no hay respeto para las lenguas originarias. Eso lo podemos vivenciar en los juzgados, por ejemplo. Los abogados, los jueces no hablan ninguna lengua. Entonces, eso significa que solo está en las leyes, en los documentos. No tiene ningún sentido, como muchos otros acuerdos, otras leyes que ha aceptado incluso de manera internacional. El gobierno mexicano solo las reconoce quizá para quedar bien con otras naciones, pero en la práctica eso no sucede. Entonces, y creo que esa es también una forma que tiene el gobierno de decir de apropiarse de que las lenguas y otras formas que tienen los pueblos originarios, que ya son nacionales, pero en realidad no tiene ningún sentido. Daniela, no sé si quieras o hay un par de preguntas más, tenemos 5 minutos. Sí, es que estoy muy de acuerdo con lo que dicen las hermanas. No tendría muchas más cosas que añadir a eso. Acá sucede lo mismo. Las iniciativas a veces más autónomas son las que más han convocado a la gente. Y por otro lado, no sé, por ejemplo, el plan de lectura nacional acá que tiene que ver con la difusión y el fomento de la literatura, tiene para ciertas zonas integrado la noción intercultural. Pero son documentos, ¿no? Son formas como de las políticas públicas que tienen de enunciarse a través del discurso como para decir, nosotros estamos pensando en esto, pero en la práctica no es que se lleve a cabo, ¿no? En la práctica, desde la difusión, desde la literatura de los pueblos originarios acá no es la misma tampoco que la chilena, ni tampoco la implementación de la lengua. O sea, como decía hace un rato, pueden tener sus carteles con todas las cosas traducidas, pero más allá de que exista un diálogo profundo con las comunidades, eso no existe. Si quieren ya, como última pregunta, hay varias, pero no hay tanto tiempo. Entiendo que sí, que es una cosa que han platicado varias veces, pero nos pregunta Alfonso que si se puede proponer un gobierno disidente al gobierno occidental desde las prácticas de los pueblos originarios, entiendo desde las formas de vida también. Bueno, creo que es muy importante considerar esa pregunta, porque a mí me parece muy atinada saber cómo se podría, más que hacer un gobierno disidente, yo creo que tendría que ser una forma diferente de organización. Porque acordémonos como que en el caso del pueblo de México, el caso mexicano, estamos regidos por sistemas políticos. Y en este sistema político en la que siempre tiene que haber un año dedicado para que el pueblo de México salga a votar y elegir su presidente, en teoría, pero también se sabe que muchas de esas prácticas no son tan limpias, es decir, no lo hace el pueblo de México, porque ahí entran en juego muchos intereses. Y entonces yo creo que tendría que ser una forma de organizarse, pero diferente a esa propuesta, o más bien a esa imposición, porque no es una propuesta. Entonces me viene a mí ahora en mente, pero eso tendría que tener yo creo que un proceso de conciencia, y eso es muy difícil, eso es muy complicado, porque hace algún tiempo se propuso desde el movimiento armado, desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
una propuesta de un gobierno diferente, se lanzó la propuesta, pero en México no fue bien recibida. Entonces yo creo que posibilidad la veo como muy, muy lejana. Tendría que ser mucho trabajo en preparar a la gente y también si realmente la gente está interesada. O sea, porque yo creo que los pueblos organizados, los pueblos indígenas, ellos mismos tienen su propia organización que no necesariamente tiene que estar dentro de la forma de organizarse que tiene el Estado. Creo que ahí es en donde nos deberíamos enfocar, desde esa estructura misma que tienen los pueblos originarios. Y entonces dejar a un lado el gobierno, o sea, el gobierno de cada país. Porque lo que hacen los gobiernos es una forma de imposición y obligan, no es que pregunten, no es que consensen. Y cuando dicen que consensan a los pueblos indígenas, todo se vuelve una mentira, porque ellos saben cómo manipular toda la información. Y entonces, la forma que a mí me parece sería dejar a un lado del gobierno su forma estructural de organizarse y de imponer, y sería basándonos a partir de la estructura y el conocimiento de organización de los pueblos originarios. Yasnaya, Dani, está bastante claro, creo. ¿Quieren añadir? Quizás solamente añadir que justamente en este momento acá en Chile, uno de los procesos que conllevó la revuelta también fue la posibilidad de cambiar la constitución chilena, ¿no? que es una constitución que fue escrita en dictadura y que lamentablemente es bajo la cual vive todo el territorio. Entonces, uno de aquellos procesos impulsó también que se cambie la constitución. Pero eso ha también traído varios debates, porque dentro de los procesos del cambio constitucional, que se va a hacer ahora en octubre, también está como si aprobamos o no aprobamos una nueva constitución y de qué manera se escribe esa constitución. Pero también quiénes van a escribir esa constitución es también lo que nos preguntamos, cuáles van a ser como los derechos que van a tener los pueblos, naciones originarias que habitan el territorio, si va a haber paridad, etcétera, ¿no? Hay un montón de preguntas en torno a lo que va a generar una nueva constitución. Y por otra parte, en el pueblo mapuche es un pueblo bien heterogéneo también en las formas de reflexionar y pensar políticamente, porque no todos están de acuerdo con participar institucionalmente de los procesos del Estado chileno. Eso por un lado, ¿no? Hay gente que sí, que apoya y que cree que somos parte también de este territorio, y por lo tanto también tenemos que ser parte de la votación y llevar a cabo un proceso que en algún momento tiene que pensar la idea de plurinacionalidad como otros estados. Pero por otro lado hay bastantes hermanos y hermanas que en realidad decidieron, y hace mucho rato, ¿no?, vienen levantando la idea de autonomía y de control territorial también de los propios espacios. Y por ahí están justo, ambas cosas son las que se están planteando en varios debates los últimos tiempos, porque estas cosas no son nuevas para el pueblo mapuche, ¿no? Son debates y diálogos que tienen con insistencias previas a la revuelta y que también tienen que ver cómo se toman los procesos organizativos y comunales del propio pueblo nación mapuche. Así que digamos que justamente es un tema bien arduo para pensar acá. Se está pensando la idea de nuevo de autonomía, por otro lado la idea de plurinacionalidad y cómo somos parte o no de la institucionalidad y de los procesos políticos del Estado chileno. Ahora, de forma personal, y para mí no lo vería como algo, como una especie de binomio, como que estuvieran las dos cosas como adversarias, ¿no? Creo que por un lado hay muy pocos derechos que podemos optar acá varios pueblos, naciones originarias en la constitución actual. Creo que vivir bajo una constitución que fue creada además en dictadura, donde además está presente, por ejemplo, la ley antiterrorista, que persigue específicamente al pueblo de nación mapuche y a otros grupos que han sido subversivos dentro de los procesos políticos que se han vivido acá. Creo que no podemos vivir con una constitución con ese tipo de leyes, ¿no? Y que también permita justamente lo que está pasando con respecto al extractivismo en los territorios.
pero por otro lado digo, sí, claro, de alguna forma hay que estar presente en esos procesos, pero tampoco olvidarse de que una de las ideas claras es en algún momento poder organizarse comunalmente como pueblo, como nación, y poder también pensar en vías hacia una autonomía. Así que eso, les invito a echar ahí una mirada a varios debates que se están dando en estos territorios con respecto a eso, porque creo que es algo que está muy activo por acá pensándose. Hay varios hermanos y hermanas que han escrito sobre la plurinacionalidad en el último tiempo, pero también muchos otros que han escrito sobre cómo puede llevar a cabo procesos de autonomía que se piensen más allá del Estado. Gracias, Dani. No sé si ya quieres también compartir para cerrar. Igual, de una vez, si quieren como cierre, les pedimos si quieren también compartir como proyectos o páginas web o textos que tengan, de colectivos de los que formen parte, para que la gente pueda también como luego darle seguimiento. Entonces, no sé si ya quieres empezar y vamos volviendo a sacar, digamos, hasta cierta noción. Bueno. Bueno. Sí, se escucha. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por este intercambio de ideas con Dani y con Ruperta. Ojalá podamos repetirlo ya en físico con unos mezcalitos. Y bueno, solo recomendarles la página del colectivo en el que estamos haciendo diferentes iniciativas. Es en Colmix, y pueden buscarnos igual en redes sociales, es el colectivo Mije, y bueno, ahí encontrarnos en estos lares digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, ya saludos hasta allá y muchas gracias por estar aquí, haber estado aquí con nosotras. No sé si Dani. Bueno, también agradecerles y muchas gracias también a las hermanas por compartir su palabra. Yo también espero poder reencontrarnos y vernos en vivo algún día, sería hermoso, con unos mezcalitos más hermosos todavía. Y bueno, decir que yo participo también en el colectivo Rangintuleufu, que significa Entre Ríos en Mapuzungún, y venimos ahí agitando de varias formas la palabra, el pensamiento y nuestros sentires. Y tenemos una revista que está muy nuevita, tiene un primer número, nuestro número 15, que se llama Yene Revista, con Y, Yene, que en realidad significa ballena en Mapuzungún. Y bueno, esta ballena, la idea es como que encuentre la palabra a través de los tejidos, no solamente de Wallmapu, sino que extendido también a Apiayala y otros lugares donde vivan comunidades de pueblos, naciones originarias y afrodescendientes que les interese compartir nuestros tejidos. Así que quedan súper invitados e invitadas también a participar de ese espacio y de los procesos de convocatoria. Y bueno, hay un número primero que le dedicamos a la crisis, que hay 16 textos que están de diferentes hermanos y hermanas de diferentes pueblos, y está muy interesante y bello también. Así que ahora en noviembre lanzamos el número EPU. Yo sé que la Resi y Iona también nos siguieron por ahí en el número 15, así que también les invitamos a que nos puedan difundir y ayudar, y ustedes también si quieren escribir y aportar algo, bienvenidos también a este tejido. Les agradezco mucho. Puedo callar. Pues bueno, también muchas gracias Jazz, gracias Dani. Pues muy contenta de haber conversado con ustedes. Gracias a todas las personas que estuvieron escuchando nuestras prácticas, con sus comentarios, preguntas. Pues seguimos en la resistencia. Bueno, como Galería Muy también los queremos invitar a los que no conocen el proyecto de la Galería Muy, que puedan visitar la página que está como galeriamuy.org, y pues ahí pueden también visitar las exposiciones, los proyectos más recientes que tenemos y sobre todo visitar la exposición que se llama Interpretaciones Mayas y Zoques de la Pandemia Invisible, que es trabajo que han realizado los artistas durante este tiempo de contingencia. Entonces está ahí el enlace de la plataforma virtual, y para los que vivan en San Cristóbal, pues vamos a
montarla la próxima semana en físico para que puedan pasar a visitarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Nos despedimos un poco. Ahí vamos a poder compartir pues también el texto para quien quiera que han estado preguntando de lo lingüístico. Lo pueden conseguir en la Resi, es una librería aquí en San Cristóbal. Y ahí pueden escribirnos o vamos conectándonos. Esperamos también que con los proyectos de las tres y con otras cosas que podemos organizar aquí desde la Galería Muy y desde Ona Ediciones. Muchas gracias a todas.